Este documental se preparó con la finalidad de propagar nuestra cultura del sur y el conocimiento de nuestra historia para poder conocernos nosotros mismos. Ha sido auspiciado gracias a todas y todos los participantes de los seminarios de parmenasradio.org que se implementaron a partir de marzo de 2019. Ha participado para su realización la Fundación Tlamatinime, que no cuenta con autorización para recibir donativos, atendiendo a que la asistencia a la sociedad debe ser horizontal y no vertical. Bajo el proyecto Rompiendo la Indiferencia, es parte del proyecto cultural, jurídico y educativo de Parmenas. José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas, fue un escritor, revolucionario y activista político, reconocido por sus obras como El Apando y El Luto Humano, entre otras muchas más. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, el 29 de noviembre de 1914 y murió en la Ciudad de México el 14 de abril de 1976. Perteneció a una familia de talentosos artistas que destacaron en diversos ámbitos de la vida cultural mexicana. Su hermano Silvestre fue un importante compositor perteneciente a la etapa del nacionalismo. Fermín fue un pintor prolífico, perteneciente al movimiento pictórico conocido como estridentismo, a pesar de su temprana muerte. José estudió en el colegio alemán hasta el 4º grado. Después lo hizo en una primaria pública. La familia padeció una crisis económica debido al fallecimiento del padre, José Revueltas Gutiérrez, en el año 1923. En 1925, antes de concluir el primer año de secundaria, Revueltas abandona los estudios y se educó de manera autodidacta en la Biblioteca Nacional. 4 años después participó en un mitin en el Zócalo. Fue apresado y acusado de sedición y motín, enviado a una correccional. Fue liberado bajo fianza 6 meses después. Debido a su activismo, José Revueltas sufrió, aparte de su primer encierro en la correccional, 3 encarcelamientos políticos más en su vida. En 1932 fue enviado de julio a noviembre a las Islas Marías. El encarcelamiento más conocido fue el de 1968. Revueltas participó activamente en el movimiento del 68 en México, en donde se involucró en las marchas, mítines, asambleas, redacción de posicionamientos, propaganda, desplegos en favor de estudiantes y dictando conferencias. Luego de la matanza de Tlatelolco, las autoridades mexicanas lo acusaron infundadamente de ser el ideólogo del movimiento, por lo que comenzó su persecución. Revueltas tuvo que vivir escondiéndose entre las casas de Arturo Cantú, Carlos Eduardo Turón, Paz Cervantes y Selma Veraud. Para mí, las rejas del Apando son las rejas de mi vida, del mundo, de la existencia. Algunos de los cercanos al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, dada la figura que representaba a Revueltas, pidieron que la persecución cesara y que se le diera algún tipo de salvoconducto para poder salir del país, a lo que se negó, provocando la enemistad con quienes lo solicitaban. José Revueltas le escribe una carta al jefe de la policía, Luis Cueto Ramírez, para hablar sobre la persecución que, según el escritor, seguro lo mataría. Por tal motivo, pedía un último deseo como si fuera condenado a muerte. Dicen los periódicos que se me acusa de ser el responsable intelectual del movimiento estudiantil. Al margen de la realidad de estas afirmaciones, lo cierto es que soy un perseguido y que seguramente mi vida corre peligro. Puntualmente le pido mi último deseo, con toda la cortesía de la que soy capaz. Estimado señor, le solicito a usted que vaya y chingue definitivamente a su madre. Le agradezco de antemano la respuesta afirmativa a mi petición. Revueltas fue detenido en noviembre de ese año en la colonia Portales, luego de dar una conferencia en Ciudad Universitaria. Fue acusado, entre otros cargos, de robo, daño en propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, acopio de armas y homicidio. Si luchas por la libertad, tienes que estar preso. Si luchas por alimentos, tienes que sentir hambre. En sus declaraciones aceptó las acusaciones de las autoridades de ser el autor intelectual del movimiento, con el fin de satisfacer al gobierno y asumir las acusaciones injustas. Fue condenado a 16 años de prisión en Lecumberri y liberado bajo fianza después de 2 años de encierro. Una vez concluida su condena y con problemas de salud, se dedicó a dictar conferencias, impartir clases de cine en Estados Unidos y ofrecer entrevistas y a seguir escribiendo. La recopilación de cuentos Material de los Sueños ofrece un caleidoscopio de los más variados temas que abordan profundamente la condición humana desde la particular perspectiva del autor.
De su producción teórico-política, son 3 las obras que enmarcan su pensamiento. En 1958 escribe México, una democracia bárbara, libro donde denuncia al cerrado y contradictorio sistema político mexicano. En 1962 publica Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, donde argumenta la necesidad de que el proletariado cuente con un partido que verdaderamente represente sus necesidades de clase. Por último, en México 68, Juventud y Revolución, Revueltas nos ofrece las viviendas, cartas y manifiestos que produjo el movimiento estudiantil que desembocó en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. A esta producción se suman, además, 3 tomos de sus escritos políticos, así como cuestionamientos e intenciones, colección de ensayos donde habla acerca de la teoría literaria, la teoría estética y la teoría marxista del conocimiento. Es emblemática la audiencia que tuvo en el proceso penal por los acontecimientos de 1968. Respetables señores que integran el organismo que nos juzga y ante el cual comparecemos. Han de excusarme porque me dirija a ustedes sin darles el trato que corresponda a su investidura. Por más esfuerzos que he hecho para encontrar la definición, no he podido dar con ella racionalmente, ni me puedo explicar nada de cuanto sucede, qué es y a qué obedece. Creo que el derecho a la duda lo he conquistado en el lapso de casi 2 años que llevo preso y en que después del acto de formal prisión no se me ha llamado a ninguna audiencia, a ninguna diligencia, y hasta ahora he tenido el honor de conocer en persona al licenciado Ferrer MacGregor, nuestro juez, o que parece como juez de algo o de alguien. Lo primero entonces que ha de plantearse aquí es la naturaleza de este acto, pues todos necesitamos saber en qué consiste. Claro que el Código Penal nos ilustra con suficiente autoridad al respecto, y aún hay otras fuentes pródigas y abundantes para informarnos. El derecho penal, los conceptos de juricidad, la filosofía del derecho. Fuentes no abundantes, sino de las que con fundada sospecha casi tenemos la seguridad que hayan bebido en ellos su sabiduría nuestros acusadores. Porque el texto de los ordenamientos jurídicos, la letra de la ley, el articulado del código, establecen cierto número de definiciones y categorías, pero, curiosamente, en ninguna de ellas cabe lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, ni con la ley ni con el derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales en los años de cárcel que cada uno de nosotros le correspondan. Está decidida porque en el cielo de nuestro destino político, con el dedo de Dios se escribió, y todos sabemos quién es ese Dios, quién es ese Tlacatecutli sexenal que ata los vientos y desata las tempestades, pero ¿podrá detener el tiempo de la historia? Finalmente, el 14 de abril de 1976 a la 1:30 falleció de una sistolia de corticación cerebral posparo cardíaco. Luego de su fallecimiento recibió un homenaje en la UNAM, en donde el escritor Juan de la Cabada sugirió que se le diera 1 minuto de aplausos, ya que, porque 1 minuto de silencio para un compañero que jamás se cayó.